padre Rafael Capó es sacerdote de la Arquidiócesis de Miami, Florida. Es vicerrector y decano de teología en la Universidad St. Thomas University y misionero de la Misericordia por nombramiento del Papa Francisco. Ejerció como director del Instituto de Pastoral del Suroeste de los Obispos de Estados Unidos y es miembro del equipo nacional de la Pastoral Hispana de Estados Unidos, del equipo nacional para la Jornada de la Juventud y es asesor de la Red Nacional de Pastoral Juvenil. También está presente en las redes sociales con un énfasis en la pastoral con jóvenes y la salud de espíritu, alma y cuerpo. Me presento la parte que no está en esas cosas medio académicas y formales. Soy puertorriqueño, fui religioso por mucho tiempo, escolapio, y llevo ya mucho tiempo aquí en la Florida, incardinado en el clero de la Arquidiócesis de Miami, con un trabajo ya de muchos años en la pastoral hispana. Y bueno, vamos a dialogar, vamos a compartir experiencias y creo que puede ser interesante compartir aquí ese marco histórico, el marco pastoral, el proceso que se ha llevado y cuáles han sido las conclusiones y recomendaciones pastorales que han salido aquí de este proceso en algo que hemos llamado el proceso de los encuentros. Creo que ahí pueden salir intuiciones importantes para iluminarlos ustedes y quizás después podemos terminar con un diálogo de preguntas y respuestas. Cinco puntos de la pastoral de conjunto hispana en los Estados Unidos. Uno es que desde el comienzo los obispos han tenido la claridad de explicar algo que la mayoría todavía no entiende, y es la distinción entre integración y asimilación. Mediante la política de asimilación, para ser aceptados como miembros de la parroquia, los nuevos inmigrantes son forzados a abandonar su idioma, su cultura, valores, tradiciones, y son empujados a adoptar una forma de vida y un culto que les son extraños, la asimilación. Pero los obispos han tenido la claridad de entender la misión de la iglesia es evangelizar. Y porque la misión de la iglesia es evangelizar, es necesario llegar al corazón de la gente buscando la mejor manera de hacer llegar el evangelio. Integración quiere decir que los hispanos deben ser bienvenidos en nuestras instituciones eclesiásticas y parroquias, deben ser servidos en su idioma. Además, debemos trabajar para el enriquecimiento mutuo por medio del intercambio entre las dos culturas. Eso es lo que dicen los documentos de la iglesia y eso ha tomado tiempo en entenderse. Número uno, para la pastoral de conjunto de los Estados Unidos con los hispanos, se habla entonces de integración eclesial, no de asimilación. Número dos, es necesario abrazar y compartir las diferencias culturales, que no es solamente respeto, no es solamente tolerancia. Tolerancia no es el valor evangélico, sino es la diversidad cultural, es Pentecostés, y a que prevalezca el criterio del Espíritu Santo que nos lleva a una integración eclesial respetando las diferencias, respetando las lenguas, respetando las culturas. Número tres, laicos y pastores han visto la necesidad de llegar a concretizar objetivos que sean comunes para una pastoral de iglesia hispana en los Estados Unidos. Y por eso el tener que llegar a un plan pastoral. Número cuatro, esta pastoral de conjunto es un trabajo desde la base. Es un trabajo en equipo. Es un trabajo que nace de la comunidad. El pueblo camina con sus pastores y el pueblo
abre su corazón a los pastores y los pastores ven la realidad de su pueblo, la realidad de la iglesia. El trabajo se hace desde la base. Y número 5, derribar muros para construir puentes. De vencer obstáculos que hay en la sociedad para tender puentes y unir culturas. Todo esto se ha llevado en la pastoral de conjunto y de una manera muy fuerte en la pastoral juvenil. Aquí la pastoral juvenil hispana ha tenido al joven como protagonista. Los jóvenes son los sujetos de los procesos pastorales. Los procesos de acompañamiento han estado muy presentes y la importancia de la cultura, del idioma, de la familia y un impacto misionero han estado desde el principio en la pastoral juvenil hispana, mucho antes que los procesos de la iglesia anglosajona. Este proceso que comenzó en el 2017 ha sido un proceso desde la base que continúa a este momento y se salió a encontrar a la gente en pequeñas comunidades, incluso no a nivel parroquial, sino a nivel de que la gente de las parroquias salió en misiones parroquiales a comunidades, a gente alejada, a gente que no se acercaba, a compañeros de la industria, compañeros del trabajo, jóvenes en la universidad, en las escuelas, que estos son hispanos, pero no vienen a la iglesia. Entonces se empezó con ese proceso de iglesia en salida, identificarlos, escuchar sus voces, hacer sentir a toda esta gente parte de la comunidad y entonces llevar los resultados de consultas de esta gente alejada, gente de las periferias, a la parroquia, escuchar a la gente que ya está en la parroquia, escuchar a la gente de los ministerios, de los grupos, todo esto con los hispanos y con la gente no hispana que tiene corazón intercultural. Y esto llevó a encuentros parroquiales presididos por el párroco, en el que se juntaron todas estas conclusiones y esos resultados se enviaron con delegados de cada parroquia a encuentros diocesanos. Y los obispos recogieron las conclusiones diocesanas para mandarlas a encuentros regionales. Entonces hubo estos 14 encuentros regionales y ahí se empezaron a trabajar no solamente a nivel amplio, sino que se empezó a trabajar en comisiones por temas ministeriales: evangelización, formación, liderazgo, educación católica, liturgia, pastoral social, etcétera, etcétera. Y esas sugerencias que iban saliendo de los encuentros regionales se mandaron a un gran encuentro nacional y en ese encuentro nacional hubo delegados de todas las diócesis, más de 100 obispos presentes. El Papa envió su mensaje y ahí se trabajaron por áreas ministeriales todos estos temas que habían salido en los encuentros regionales y salieron posibles conclusiones y recomendaciones que se han ido trabajando y que ahora mismo estamos en el proceso de cómo iluminar esa realidad, esas recomendaciones, esas conclusiones con el trabajo del encuentro. Este proceso del quinto encuentro nacional de la pastoral hispana en los Estados Unidos, todo estuvo iluminado por el episodio de los discípulos de Emaús y la espiritualidad del discipulado misionero en Aparecida, con los 5 pasos del encuentro personal con Jesucristo, la conversión, el discipulado, el acompañamiento y la misión. Esos 5 pasos iluminaron todos los momentos del proceso, desde la salida misionera, los eventos parroquiales, regionales, el evento nacional y ahora la implementación que se está llevando a cabo. Por eso nos dice la cruz que se llevó en peregrinación por las distintas diócesis en cada región. El lema fue discípulos misioneros, testigos del amor de Dios, inspirado en
el discipulado misionero de Aparecida. Y entonces el proceso del encuentro ha sido un trabajo de evangelización, de respuesta pastoral, convocado por los pastores que ven la urgencia pastoral de escuchar la voz del pueblo hispano que levanta su voz profética y está leyendo los signos de los tiempos en medio de retos pastorales muy grandes. Este proceso ha llevado como 6 elementos muy importantes. Ha conllevado evangelización, de salir a las periferias, salir a las comunidades, salir a encontrar los jóvenes, salir a encontrar las familias, salir a encontrar los migrantes que trabajan en los campos, en industrias, en fábricas, encontrar al hispano donde está, en los restaurantes, etcétera. Dar una formación básica, mínima, más allá de la catequesis sacramental, unos pequeños procesos de formación después de que se toca el corazón de esta gente con una llamada evangelizadora. Llevar un proceso de reflexión para que esta gente comparta lo que llevan en el corazón. Y entonces recoger eso en una consulta. Que esto todo con un espíritu de celebración. Y me imagino que es igual en Estados Unidos que en Alemania, que los hispanos nos gusta la fiesta y nos gusta juntarnos y que haya comida y que haya celebración y que la gente lleve lo que come y su música y su compartir, aun cuando estén pasando dificultades en el trabajo o en la comunidad. Y que esto lleve a una planificación pastoral con consecuencias acogidas por los obispos. El proceso, como les decía, nacía desde la base y después ahora estamos en el proceso de regreso. Bajó del movimiento del encuentro nacional a las regiones. Estamos ahora en las diócesis y en el trabajo parroquial de implementación de recomendaciones en el contexto que estamos viviendo. Las áreas urgentes que se identificaron en el quinto encuentro, las 5 prioridades que salieron fueron los jóvenes y un compromiso muy especial, no solamente con el joven hispano migrante de primera generación, sino con el joven hispano ya integrado en la sociedad estadounidense. ¿Y por qué esa prioridad? Porque esos son los jóvenes que crean los puentes, porque son los que ya tienen las 2 culturas, tienen sus raíces hispanas, pero tienen la cultura anglosajona, hablan a veces mucho más inglés, ciertamente, algunos hablan solo inglés, pero se sienten hispanos, y esos son los que pueden hacer el puente para que la iglesia hispana tenga un impacto en la iglesia general de los Estados Unidos y que se conviertan ellos en líderes para la iglesia en general y que el hispano se convierta en líder para la iglesia mainstream. Esa es la primera prioridad. La segunda ha sido la familia y los procesos de pastoral familiar con todo lo que eso conlleva. Una tercera prioridad, los migrantes. Y aun cuando la migración no son los mismos números de los años 80 y 90, continúa. Y bueno, las noticias nos lo muestran. Y me imagino que eso alguna vez sale en los noticieros en Alemania también. Toda esa cantidad de migrantes que tenemos ahí en la frontera, especialmente el problema con los niños separados de sus familias y que son miles de miles. Y con todos los retos pastorales que esto conlleva para la iglesia. Y el quinto tema prioritario, tarea urgente para la evangelización, es la formación de líderes y agentes pastorales que sirvan no solamente a los hispanos, sino que sirvan a toda la iglesia. Que los líderes hispanos estén presentes para evangelizar a toda la iglesia, no solamente a sus hermanos, hermanas de la cultura hispana. Estas fueron las áreas ministeriales principales, pero hubo 32.
y hay recomendaciones para las 32 áreas y están publicadas en inglés y también en español. Y las están usando incluso hasta los anglosajones para inspirarse en sus procesos. Evangelización y misión, formación, también catequesis, pastoral familiar, pastoral juvenil, inmigración, capacidades interculturales. Y esto es un tema que aquí se ha desarrollado de poder trabajar juntos cuando hay una diversidad cultural entre el anglosajón, los hispanos, el hispano dentro de la misma diversidad cultural que hay entre nosotros mismos, de tantos pueblos de América del Sur, del Caribe, de España, de lugares de África donde se habla español, que haya estas capacidades interculturales que van por encima del racismo, aun cuando no se es consciente de esos prejuicios. Y ha habido unos procesos teóricos y pastorales para enfrentar esta temática. Bueno, también la paz y la justicia, el desarrollo del liderazgo, temas de espiritualidad y liturgia y el tema de las vocaciones, que aquí ha sido pues muy fuerte el identificar cómo era posible que la cultura institucional de los seminarios solamente reflejara el mundo anglosajón. Y entonces el muchacho hispano no se sentía invitado, ni acogido, ni bienvenido en procesos de pastoral vocacional, ni en los procesos formativos de los seminarios, porque eran mundos muy irlandeses, germánicos, anglosajones, ajenos a la cultura hispana. Entonces los seminarios se han hecho conscientes de esta realidad y la pastoral vocacional en cada diócesis. Estas son las 10 áreas principales. El proceso ha demostrado varias cosas muy importantes. Número 1, la necesidad de un proceso misionero, acogedor, que va a las periferias y que reafirma el concepto de que lo importante es la integración eclesial y no la asimilación cultural. A la iglesia no le toca imponer asimilación cultural. A la iglesia le toca, por su corazón evangelizador, por su misión constitutiva, por Pentecostés, la integración. Y en los modelos tienen que ser misioneros y acogedores. Conclusión número 2, hay una gran disposición para emprender procesos formativos y de desarrollo de liderazgo. Y que los hispanos quieren formación. Los hispanos quieren procesos de desarrollo de liderazgo. Y no solamente para servir al interno de la comunidad hispana, sino para servir a la iglesia en general. Número 3, hay una necesidad urgente de invertir recursos, que la iglesia ponga tiempo y ponga dinero y ponga programas para la formación de esos líderes hispanos emergentes. Y esos líderes hispanos emergentes van en la línea de lo que les decía ahorita de los jóvenes. Esos jóvenes que van a ser puentes. Esos hispanos que tienen dotes de liderazgo, dotes de evangelizadores, dotes de catequistas, no solamente al interno de su comunidad, sino para la iglesia en general. Número 4, el proceso ha concluido también que es necesario que se identifiquen best practices, que se identifiquen todas esas mejores prácticas pastorales, todas esas cosas que están funcionando, que existen a veces incipientemente en algunas parroquias o diócesis, pero que son modelos a imitar y que hay que compartirlos y que hay que aprender de eso que se está haciendo positivo en otros lugares. Y entonces, número 5, aumentar el número de agentes pastorales hispanos en lugares donde casi no se ha tenido impacto. Y aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, no se ha tenido impacto en las escuelas, en los seminarios, en las universidades. Y ahí hace falta más presencia hispana, que aumenten esos agentes pastorales, maestros en escuelas católicas,
seminarios, en parroquias. Bueno, estos son recomendaciones generales, intuiciones generales que han salido del proceso. El Papa nos decía, el quinto encuentro ha sido un instrumento de gracia que ha llevado a la conversión del corazón de tantas personas, pero sobre todo, como le gusta insistir al Papa, a una conversión pastoral. Y esto ha puesto medio en crisis a muchos obispos, ciertamente, aquí en los Estados Unidos, pero también ha sido muy bonito ver cómo hasta obispos que fueron, por ejemplo, al quinto encuentro, al evento nacional, y fueron por cumplimiento, por cumplo y miento, por llegar allí, por decir que estuve allí, experimentaron una conversión del corazón, que se dieron cuenta de esta realidad del pueblo hispano, y esto los ha llevado a una conversión pastoral. Obispos que, regresando a sus diócesis, no, yo tengo que tener gente en mi curia, gente hispana. No puede ser que la curia diocesana aquí sean todos anglosajones cuando hay tantos hispanos en esta iglesia diocesana. No puede ser eso. Y se han dado cuenta. E invertir dinero, invertir y poner recursos pastorales para los procesos. Existen muchos retos y hay muchas realidades dentro del mundo de la formación familiar y de la catequesis. Por ejemplo, parroquias en las que existe los modelos más positivos y que llevan más tiempo son los modelos de parroquias en los que hay catequesis bilingüe, catequesis en las que los libros de texto para los niños, para los jóvenes, tienen en cuenta que los niños, los jóvenes van a la escuela en inglés y prefieren leer en inglés, pero que los padres son los primeros evangelizadores y por lo tanto no se puede separar a los padres de la catequesis. Y por lo tanto, si los libros de la catequesis son solo en inglés y los padres no hablan inglés, la iglesia está rompiendo y violentando ese papel de los padres como los primeros evangelizadores. Entonces, los modelos más positivos son aquellos que integran, que se llegue a los jóvenes, a los niños, en la lengua en la que van a la escuela, que puedan rezar en la lengua que quizás rezan en la casa, que es en español, pero que también los materiales, los padres puedan dar seguimiento a la catequesis, que quizás el catequista les está explicando algo en inglés, pero que el papá sepa lo que le están explicando en la catequesis y pueda reforzar eso en español en la casa. Entonces hay buenos materiales que crean puentes y que son importantes. Y esto es algo que ha tomado décadas aquí en darse cuenta, porque el párroco típico, el argumento es, pero si el niño va a la escuela, el niño yo los veo jugando en la calle, solamente hablan inglés, no hablan español. La que le habla en español es la abuela y la mamá. Por lo tanto, que venga la catequesis y se le explica todo en inglés. Pero se olvidan del deber sagrado, de la obligación sagrada de los padres como los catequistas, los primeros evangelizadores, y se rompe ese lazo. Y los párrocos no se dan cuenta del grave daño que causan rompiendo los procesos catequéticos de esta manera. Entonces, los mejores modelos son los que crean puentes entre los padres y la lengua madre, y la lengua con la que aprenden a rezar, y la lengua con la que van a la escuela, que se creen puentes. Y ciertamente hay muchas maneras de poder hacerlo entre medio, no hay un solo modelo, pero hay que ser conscientes del deber de los padres y del deber de poder evangelizar con profundidad, tampoco superficialmente, porque en la casa es en español, pues se le explica en español en la catequesis, pero el niño en verdad pues no entiende las cosas más profundas en español.
sabe rezar en español, porque es como aprendió a rezar el Padre Nuestro, el Ave María, pero quizás para explicarle los procesos y la catequesis es necesario explicárselo en el otro idioma que va a la escuela, pero sin romper con la lengua materna. Esto trae retos inmensos. Bueno, estas son las recomendaciones más importantes. Número 1, que los jóvenes necesitan ser empoderados, tienen que recibir procesos de formación que los lleve a ser líderes, y especialmente los de segunda y tercera generación, que muchas veces se sienten ignorados. ¿Por qué ignorados? Porque los líderes hispanos inmigrantes no los consideran a ellos lo suficientemente hispanos, porque esos hablan más inglés. Pero los americanos, el anglosajón típico, no los considera lo suficientemente anglosajón porque los considera hispanos. Entonces la iglesia hispana no tiene nada para ellos, pero la iglesia anglosajona no tiene nada para ellos. No sé si eso habrá números lo suficientemente significativos en Alemania para hablar de estos jóvenes hispanos que ya son en cierto sentido más alemanes, y entonces los alemanes no los consideran alemanes, la iglesia alemana no les provee para pastoral alemana hispana, pero entonces la pastoral hispana, pues lo poco que se hace es más para los migrantes. No sé, eso es tema que ustedes me dirán y quizás me pueden compartir para yo también enterarme. Con eso, número 1. Número 2, es necesario acompañar a la familia hispana. Y esa familia hispana tiene que ser acompañada por procesos de preparación al matrimonio, acompañamiento de las parejas recién casadas, acompañamiento de esas parejas de jóvenes adultos, y no solamente a nivel espiritual, sino a nivel de acompañarles para que puedan progresar en educación, en salud, que la iglesia les abra puertas para enviarlos a la sociedad y que ellos puedan crecer, porque a veces son discriminados en la comunidad. Solidaridad con el migrante. Son temas difíciles que dividen incluso a la gente de iglesia, pero sabemos que en el corazón del evangelio está la atención al migrante, la atención al forastero, la acogida al extranjero. Es un reto, es reto bíblico, reto de la evangelización, reto de la iglesia, y por lo tanto la iglesia tiene que continuar comprometida con esa abogacía y solidaridad, especialmente porque tantos migrantes pues sufren persecución, división familiar a raíz de estos procesos migratorios. Otra recomendación concreta ha sido que es necesario que la formación y el modelo de liderazgo que se lleve adelante sea uno basado en el discipulado misionero. Ciertamente, cuando se habla de discipulado misionero, la raíz de todo es el encuentro personal con Jesucristo, y que tenga en cuenta las competencias interculturales, que estos procesos de liderazgo sean conscientes de estos procesos de integración eclesial y no de asimilación. Número 5, que haya programas y procesos de formación para los padres en los que se les dé a los padres herramientas para que ellos puedan transmitir la fe con una catequesis familiar bíblica. Número 6 es que la formación sea sólida para el sacramento del matrimonio y la familia, porque los retos de la familia hispana son muchísimos, y en cierta medida, aun cuando se conserva el concepto de familia de una manera tan hermosa en la familia hispana, está en ataque con la cultura global, con la cultura principal de la sociedad generalizada. Entonces, tiene que haber una formación sólida e integral en el sacramento del matrimonio y la familia para que se mantengan esos valores familiares hispanos desde la sacramentalidad del matrimonio.
El proceso nos ha pedido una evangelización en la que la pastoral fluya del encuentro y la relación con Jesucristo. Este proceso del encuentro nos ha pedido un acompañamiento a las familias con esa formación integral. El encuentro nos ha pedido una catequesis en la que se forme a todos en el discipulado misionero, especialmente a la familia. Que la formación no sea solo doctrinal, sino que sea una teología integral que incluya la espiritualidad, la vida sacramental, pero que a la vez también incluya la justicia social y el llamado al servicio, que haya el acompañamiento y la formación al liderazgo de los jóvenes hispanos, haciendo de los jóvenes hispanos auténticos protagonistas en la parroquia, en la diócesis, que la formación para la pastoral incluya la sensibilización de los principios, la metodología, los recursos para la pastoral hispana efectiva, que esto se le comparta a los seminaristas, a los sacerdotes, a los agentes pastorales en las parroquias. Ellos tienen, no solamente son los líderes hispanos o los seminaristas y los sacerdotes hispanos los que tienen que saber esto. También los demás seminaristas y los demás sacerdotes tienen que saberlo. Y que la escucha, el acompañamiento del pueblo hispano esté como algo importante dentro de los procesos de la pastoral vocacional, del discernimiento vocacional. Que los jóvenes hispanos sean escuchados y acompañados y que sean invitados también a considerar una posible vocación a la vida consagrada o a la vida sacerdotal o a vocaciones laicales en la iglesia local. Tiene que haber, como conclusión de este proceso, programas específicos en los que se invierta dinero, recursos para grupos particulares, por edad, por idioma, por cultura, que se invierta de acuerdo a las necesidades pastorales y que duela el bolsillo de los obispos, duela el bolsillo de las comunidades para invertir en estas comunidades. Y que también los hispanos estén presentes en las comunicaciones, en los boletines diocesanos, parroquiales, en las redes sociales que lleva la iglesia, que esté presente también la iglesia hispana. En este momento estamos entonces con esas recomendaciones, con estas conclusiones, estamos en el momento de desarrollar un documento nuevo, oficial, que sea marco de referencia, un nuevo plan pastoral nacional para la pastoral hispana, y este proceso ahora nos está llevando, seguimos trabajando y estamos trabajando por áreas ministeriales con esas recomendaciones, con esas conclusiones, a partir de la pandemia y a partir del contexto político-social que estamos viviendo, cuáles son las conclusiones a las que tenemos que lanzar. Pues los momentos eclesiales son distintos, ciertamente, porque aquí ya hay una madurez de la comunidad hispana que ha crecido de tal manera que ahora el pueblo hispano no es solamente un pueblo que tiene que ser evangelizado, sino que el pueblo hispano tiene que ser evangelizador para la iglesia global de los Estados Unidos, porque los números ya son tales que le toca al pueblo hispano responder como agentes evangelizadores para toda la iglesia. Ciertamente estamos en momentos distintos. La pastoral hispana aquí en Estados Unidos empezó como están ustedes, con números pequeños, con comunidades pequeñitas, con iniciativas pastorales emergentes que han sido muy desde la base y muy pequeñas, con un buen corazón, de un padre misionero que llegó de España o de América Latina con unos deseos pastorales evangelizadores muy fuertes, acompañando a una comunidad muy pequeñita. Así se empezó aquí también. Pero no por eso puede uno tener miedo y quedarse de brazos cruzados. Hay otro peligro.
hay el peligro del misionero, del clero extranjero, que, pues para no sentirse él mismo, el cura, no sentirme yo discriminado yo, me dejo asimilar yo y quiero yo borrar mi identidad propia para yo pasar como uno dentro del clero para que a mí no me discriminen. Esto quizás a veces no es consciente, pero a veces hay curas que actúan así. Y a veces pasa aquí estoy hablando de Estados Unidos, yo no sé en Alemania. Aquí tenemos a veces curas hispanos que se vuelven más gringos que los gringos y después no quieren nada que ver con los hispanos. Que lo manden solamente con los riquitos americanos, anglosajones, pero que no lo manden a la misa con los mexicanos, con los sudamericanos, porque esos se sienten menos si los mandan con esos. Eso pasa aquí en Estados Unidos. Hay retos de cara al clero y hay retos de cara a la pastoral. Y los procesos de integración, de llegar a esta claridad, no es un proceso que se llega de la noche a la mañana. Aquí, para llegar, por ejemplo, a estos documentos de la Iglesia del Episcopado, por ejemplo, este libro de la Conferencia Episcopal de Best Practices para las parroquias compartidas culturalmente. Para llegar a esto se ha tomado décadas. Es interesante porque ahí en la primera parte habla de las parroquias y la sensibilidad intercultural. Y habla de 6 fases. Y seguro que ustedes están en distintas fases, quizás algunos en las primeras de aquí, de lo que aquí se identifica. Claro, como ya ha habido aquí un proceso de décadas, pues hay la lucidez y la claridad para entender esto. Y ha habido una reflexión teológica y ha habido una reflexión pastoral para llevar a esto. Pero, por ejemplo, cuando se habla de esas fases, se habla de una fase negativa, número 1. Y en esa fase negativa, que es la primera, le preguntan al párroco sobre la presencia de nuevos inmigrantes y el párroco dice, no, aquí no tenemos mexicanos en la parroquia. Por eso aquí no hay misa en español, porque aquí no hay inmigrantes mexicanos. Pero claro, si no hay misa en español, claro que no va a haber mexicanos. Pueden estar trabajando en todos los restaurantes de vecinos a la parroquia, pero no van a ir a esa parroquia. Se van a ir a la parroquia donde hay misa en español o se van a ir a la iglesia pentecostal que los atiende en español o se van a nada. Y claro, esa es la fase de negación. Curas que están en negación. Hay otra fase de defensa. Y en esa fase, el párroco tiene miedo. Tiene miedo de que se le adueñen de la parroquia. Y entonces ese párroco dice, ay, aquí ya no hay sitio en esta parroquia. Ya tenemos tantas misas, aquí no cabe una misa más. Además, yo no sé, yo no conozco esos líderes, son carismáticos, aquí no hay carismáticos, yo no sé, no son de fiar, nos van a invadir, aquí no hay espacio, no hay facilidades para eso. Mis abuelos y los laicos dicen, no, nuestros abuelos construyeron esta parroquia, ¿cómo que ahora le vamos a dar esta parroquia a estos mexicanos? Y entonces es fase de defensa. Hay una fase de minimización. Y en esa fase de minimización, el párroco y el equipo pastoral son conscientes del creciente número de inmigrantes, reconocen que hay que responder, pero hay un impulso de minimizar las diferencias para no tener que cambiar el modo de cómo se trabaja en la parroquia. Y entonces en esa fase, ¿cómo se minimiza? Y aquí acogemos a todos los inmigrantes, todos los que vengan. La puerta está abierta de par en par. Aquí hay grupos de jóvenes, hay grupos de catequesis, hay grupos de pastoral familiar que vengan y son acogidos. Claro, pero van esos jóvenes que son hispanos al grupo anglosajón y ahí no se sienten acogidos, aunque digan que son bienvenidos. Pero es que van, aquí ni la música, ni la comida, ni lo que se discute, ni las diversiones son las nuestras. Por lo tanto, no van. Después hay otra fase de aceptación.
Y en la fase de aceptación, ya el párroco y el personal parroquial reconoce las diferencias como reales, saben que la misma conducta podría significar distintas cosas para personas de culturas diferentes y sabe que tiene que haber un compromiso pastoral de acuerdo a los propios valores. Y en esa fase se cumplen las necesidades sacramentales, que haya misa en español, que se pueda hacer un matrimonio en español, pero hasta ahí. Hay otra fase, 5, de adaptación. Y con el paso del tiempo hay parroquias en las que el párroco y el personal parroquial entonces son capaces de ir más allá de la pastoral sacramental y son capaces de entender y simpatizar con las distintas perspectivas y adaptar su conducta y los programas de acuerdo con esa nueva comprensión. Pero ese no es el último paso. El último paso es cuando ya hay integración. ¿Y cuándo se ve la integración ya a nivel parroquial? Que no es que aquí en todas las parroquias esto se ha llegado a este nivel 6, pero hay muchas parroquias que sí, pero son las que han trabajado ya por mucho tiempo y han pasado desde la negación hasta llegar a la integración. ¿Qué es lo que caracteriza la fase de integración? Cuando se integran ya esos inmigrantes, los hijos de esos inmigrantes, en el liderazgo parroquial, en el consejo parroquial, en el consejo pastoral parroquial, en el consejo de finanzas de la parroquia. Cuando ahí ya están esos hijos de inmigrantes, esos líderes de esas otras culturas que se sientan a las decisiones y ya hay un diácono permanente de esa cultura, por ejemplo, y hay líderes de los movimientos de esas culturas, no solamente para esa comunidad cultural, sino para todos, ya se ha logrado la integración. Cuando ya no solamente es una pastoral sacramental, sino que es un compartir el liderazgo en la parroquia. Ya es el signo de que ha llegado una integración. No quiere decir que todo el mundo recibe esto con brazos abiertos y muy contentos. No. Porque como sabemos, hay seminaristas y curas que prefieren a mí que me digan la teología, el librito, el misal, de ahí no me saquen, porque todo esto le huele a sociología o le huele a política o le huele a otra cosa y entonces el corazón pastoral se endurece y no llega. Pero bueno, es que hay que llegar a esa conciencia de que no es o blanco o negro. Sí. No es eso, porque hay todo un camino entre medio y como lo que decía de esas etapas de llegar a la integración, es que se dan distintas etapas e incluso en una parroquia en el que ya hay un modelo que se ha llegado a la integración en el liderazgo, todavía hay pequeñas comunidades de nuevos migrantes que están siendo acogidos y que están empezando procesos. Aquí hubo el momento en el que el concepto de las parroquias personales, en aquel momento las llamaban iglesias nacionales, en el sentido que eran parroquias organizadas por contextos nacionales. Era el concepto pastoral para poder llegar a evangelizar a los grupos de distintas culturas. Y en el noreste de Estados Unidos eso es una realidad fortísima. Claro, ha habido una evolución de pasar de un momento en el que la respuesta pastoral era la parroquia que atiende exclusivamente o de una manera incluso canónica a este grupo nacional, a pasar al concepto de parroquia integrada, en el que la comunidad es comunidad de comunidades y se evangeliza a todos, pero cuando ha habido una comunidad emergente, migrante, que va creciendo, esa comunidad se convierte en líder para todos. Son momentos históricos distintos. Es válido empezar por ahí para llegar al otro, porque tampoco el concepto de parroquia personal es eterno. Te va a responder pastoralmente a un momento histórico y puede ser válido en un momento histórico, pero no va a ser porque
va a cambiar, la comunidad va a cambiar y los flujos migratorios van a pasar de primera generación a segunda generación, de segunda a tercera, y ya piensan distinto y ya, entonces el modelo pastoral va a ser otro, pero es válido que se empiece también por ahí. Y lo bueno es que tengas la conversación y que forces la conversación y que estos temas culturales y de gobierno parroquial se enfrenten. Porque no es justo. Si la misión tiene muchos más que la parroquia, ahí hay algo que está hablando. Las parroquias que aquí se llaman compartidas, porque son compartidas en el sentido de que hay diversas culturas que comparten una misma parroquia y es la casa de todos. Ese modelo no es el modelo más fácil ni el modelo con el que se empieza. Es el modelo que conlleva trabajo de años y primero de dar la bienvenida al inmigrante, de que se atienda al inmigrante, de que haya atención sacramental al inmigrante, que se abran espacios en otros lugares hasta llegar al gobierno parroquial. Es un proceso. Entonces, en estas parroquias compartidas, en el consejo pastoral está el párroco acompañado de el hispano, el vietnamita, el haitiano, el de Guinea, en una realidad pues que la parroquia es compartida y todos pues entienden cómo esto es Pentecostés en la vida parroquial. Y hay parroquias bien hermosas aquí en las que lo vemos, que hay la misa en español, la misa en vietnamita, aparte de la misa en inglés y misa en francés o lo que sea. Pero eso conlleva mucho trabajo y muchas batallas en las que todo el mundo tiene que ceder y todo el mundo tiene que aprender del otro y caminar juntos. Y la ayuda mucho la comida. Sentarse a la mesa en eventos parroquiales en los que todos comparten su comida, porque la comida une y el ser humano le gusta acercarse también a la comida de otros pueblos cuando se descubre que es sabroso como come el otro también. Entonces, alrededor de la comida se logra mucho en la integración parroquial. Se empieza siempre en pequeño. No tengas miedo con identificar a 1 o 2 jóvenes, 1 o 2 líderes, que esos sean los que van a ser multiplicadores. No se empieza en grande, se empieza en pequeño. Pero si es necesario, identificar esos que son puente, esos que van esos jóvenes que son con que 1 o 2 jóvenes, que los entusiasmes, los comprometas, invierte en la formación de esos jóvenes, apóyalos y que ellos sean los que busquen a otros jóvenes. Se empieza así en pequeño, no tener miedo. Y hay que ser iglesia en salida, no podemos, pues es que aquí no los hay. Seguro que los hay, pero es que no están viniendo porque falta algo. Hay que ir a buscarlos. Pero tienes que juntarte con gente, con jóvenes que van a saber buscar dónde están esos otros jóvenes. Pero ánimo, van por buen camino. Es descubrir esta alegría del evangelio y ser iglesia en salida, apostar por los jóvenes y, oye, acompañar a nuestro pueblo migrante. Y el Señor va a seguir multiplicando muchos frutos. Ánimo, no están solos. Desde acá rezo por ustedes y me ha encantado la experiencia de compartir con ustedes y bueno, allí ya después en algún momento los visitaré cuando se pueda. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.